Ok, muchachos, el día de ahora vamos a resolver el siguiente ejemplo sobre las leyes de la refracción relacionado con el ángulo crítico. Son ejercicios que no vienen en el libro, son ejercicios extras que vamos a estar resolviendo. Me dice, cuando la luz pasa de un medio de mayor incidencia de refracción a uno de menor, por ejemplo, cuando la luz pasa del agua al aire, el rayo refractado se desvía alejándose de la normal. ¿Cómo se ilustra? Vemos aquí la situación donde el rayo incidente proviene de lo que es el agua, que este es N1, y se refracta por el medio que es el aire. Entonces, si nosotros nos podemos dar cuenta, el ángulo con respecto a la normal, podemos ver que cuando se refracta se aleja más de la normal, lo que es el rayo refractado, que el de incidencia. Eso significa que si este ángulo yo lo sigo alejando de la normal, va a llegar un momento en que este rayo ya no se va a refractar. Va a ser un rayo que va a salir de manera perpendicular y a esto se le conoce como el ángulo crítico, donde el haz luminoso pues ya no se refracta. Entonces, a eso es lo que se le denomina como el rayo denominado ángulo crítico. Aquí me dice que un material transparente tiene un índice de refracción de 2. Me dice cuál es el valor de su ángulo crítico si el haz luminoso va del material transparente al aire. Entonces, aquí nos vamos a apoyar de la segunda ley de la refracción, que es la ley de Snell, que me dice que el índice de refracción 1 por el seno del ángulo refractado es igual al índice de refracción número 2 por el seno del ángulo incidente. Bueno, aquí es incidente y acá es refractado. Ok, entonces, si este ángulo refractado va a tener un ángulo de 90 grados con la normal, entonces nosotros sabemos que el seno de 90 es igual a 1. Entonces, si esto es igual a 1, 1 multiplicado por el índice de refracción número 2, pues va a seguir siendo ese índice. Entonces, eso quiere decir que aquí este ya no sería el ángulo de incidencia, sino que ya lo llamaríamos el ángulo límite o el ángulo crítico, que esto sería igual a N2 porque sabemos que el seno del ángulo refractado es 90 y es igual a 1. Entonces, N1, como está multiplicando, va a pasar dividiendo con la intención de despejar el ángulo. Entonces me quedaría que N2 entre N1, pero si yo lo despejo de esta manera me va a quedar el seno del ángulo, pero yo quiero el ángulo. Para eso el seno yo lo voy a pasar también, donde eso me va a quedar que el inverso del seno entre esos valores va a ser igual al ángulo límite o el ángulo crítico. Que si yo despejo esos valores, pues me va a quedar que el inverso del seno de N2, que es el del agua, en este caso, bueno, o en este caso no es el del agua, sino que es el índice donde proviene, que es el 2, aquí, lo ponemos abajo de donde proviene, que me está diciendo que es de 2. Entonces, y que el material, el otro material es el aire, que sabemos que cuando viene del aire o del vacío, el índice de refracción es igual a 1. Entonces vamos a poner aquí que es igual a 1. Entonces aquí vemos que es el inverso del seno de un medio. Sabemos que el inverso del medio de un medio es igual a 30 grados. Entonces, eso quiere decir que el ángulo límite que tiene este haz incidente, si viene con una distancia de 30 grados con respecto a la normal, pues no vamos a tener un haz de incidente refractado, sino que va a ser completamente reflejado lo que va a ser ese haz luminoso. Entonces, resolviendo el siguiente ejercicio, me dice, si el índice de refracción del diamante es de 2.41, determina el valor de su ángulo crítico si su rayo luminoso va del diamante al aire. Entonces, de igual manera,
utilizo como la vez pasada, el ángulo límite es igual al inverso del seno de lo que es el índice número 2 entre N1, donde sabemos que N1 es igual al diamante. Entonces tenemos que el ángulo límite es igual al seno de N1, que si va al aire, N1 es 1 entre 2.41. Y esto me está diciendo que el ángulo límite que va a tener el haz luminoso que proviene del diamante al aire, pues va a tener un ángulo de 24.5 grados. Entonces, si el ángulo incidente de donde proviene el diamante con respecto a la normal es de 24.5, pues de igual manera ya no va a haber un haz de luz que se esté refractando. Ahora tenemos el siguiente, ahora donde ya no me dan el índice de refracción, sino que me dan un ángulo que me dice el ángulo crítico para un rayo de luz monocromática que pasa de la sal de roca al aire es de 40.5 grados. ¿Cuál es el valor de su índice de refracción? Entonces, aquí lo que vamos a tener que hacer es, apoyándonos de nuevo con la fórmula que tenemos aquí, entonces me está diciendo que encuentre N1. Entonces, lo que voy a tener que hacer, este seno del inverso, pasarlo, sería el seno del ángulo límite es igual a N2 entre N1. Entonces, por lo tanto, N1 va a ser igual a lo que es N2 entre lo que es el seno del ángulo límite. Entonces, para poder encontrar N1 es igual al índice de reflexión número 2, que me dice que va al aire. Entonces es 1 entre lo que es el seno de 40.5 grados. Y esto me da como resultado que el índice de refracción que va a tener la sal de roca va a ser igual a 1.54. Entonces, ya con eso, pues ya encontramos el índice de refracción, apoyándonos de la fórmula despejada de lo que es el ángulo crítico o el ángulo límite. Entonces, con esto dejamos este ejercicio relacionado con las leyes de la refracción del ángulo crítico.